Bien, continuamos entonces con las operaciones con los vectores. Habíamos visto que si este es el eje X y este es el eje Y, cuando teníamos un punto 1, esta era la coordenada x1 y 1, y el punto 2 tenía las coordenadas x2 y 2. Luego, el vector que va desde el punto 1 hasta el punto 2 lo hemos llamado el vector v. Y el vector v habíamos dicho que era punto 2 menos punto 1, que era x2 menos x1, y 2 menos y1. Y al vector v lo habíamos llamado vx, v. También habíamos visto que el módulo del vector era la raíz cuadrada de vx al cuadrado más vi al cuadrado. ¿Vale? Bien, hasta ahí. Donde esto de aquí era vx y esto de aquí era vi. Y aquí se formaba un ángulo recto porque las coordenadas son coordenadas cartesianas. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el ángulo que forma este vector con el eje horizontal? ¿Cuál es el ángulo de inclinación del vector? Entonces nosotros decimos argumento de un vector. Argumento de un vector. ¿Qué es el argumento? Es el ángulo que forma el vector con la parte, con el eje OX más. Entonces, con la parte positiva del eje X. ¿Cómo hago para calcular el ángulo? Bueno, ya hemos visto en trigonometría que la tangente del ángulo es el cateto opuesto entre el cateto contiguo. Luego la tangente del ángulo sería su cateto opuesto es VI y su cateto contiguo es VX. Más adelante veremos que esta tangente recibe el nombre de pendiente, o inclinación. ¿Qué es la pendiente? La inclinación. ¿Y cómo se mide la inclinación? Con la tangente, es decir, dividiendo el VI entre el VX. Si yo quiero despejar alfa, sería el arco tangente de VI entre VX. ¿Qué es entonces lo que hemos hallado? El argumento. ¿Qué es el argumento? El ángulo que forma el vector con el eje OX. Si se va para arriba, se va para abajo. Si está muy hacia arriba, muy hacia la izquierda, ¿hacia dónde se va? Y siempre se mide con respecto de la parte positiva del eje OX. Usamos la trigonometría. La tangente del ángulo es el cateto opuesto entre el cateto contiguo. VI entre VX. Esta tangente, no el ángulo, la tangente recibe el nombre de pendiente o inclinación. Pero si lo que quiero yo es calcular el argumento del vector, el ángulo, entonces vamos a hacer la función inversa de la tangente en la calculadora. En la calculadora, shift tangente, y ahí pongo el valor. Fracción VI entre VX, cierro paréntesis, igual. Dependiendo cómo esté configurada la calculadora, me la dará en grados hexagesimales o en radianes. ¿Hasta aquí? Bien. Si recordamos, o si queréis mirar el vídeo de números complejos, para los que están en primer bachillerato, números complejos, el número complejo tiene un parecido, o la manera de calcular el módulo y el argumento del complejo tiene un parecido con la manera de calcular el módulo y el argumento de un vector en R2, porque los complejos están en R2.
¿Los complejos son vectores? Sí. Porque los vectores son magnitudes que necesitan dos o más valores para estar definidos, pues el número complejo también los necesita. Lo voy a dejar ahí, solamente es un comentario. Visto entonces el módulo y el argumento, vamos a hacer un ejemplo un poquito más completo. Me dice, un triángulo ABC tiene como vértices A, 2, 3, B, habíamos dicho que era 5 menos 1, y C, vamos a ponerle menos 2, 1. Me dicen hallar el perímetro del triángulo ABC. ¿Qué es el perímetro del triángulo ABC? La suma de las medidas de las longitudes de sus tres lados. Lo que mide este lado C minúscula, lo que mide este lado A minúscula y lo que mide este lado B minúscula. ¿Cómo sé yo cuánto mide el segmento AB? Pues el segmento AB trazo su vector restando B menos A, restamos B menos A, 5 menos 1, menos 2, 3. Lo acabamos de hacer hace un momento en el ejemplo anterior, recordémoslo. 5 menos 2, 3, y menos 1, menos 3, menos 4. Luego el módulo de AB, habíamos dicho que era la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado, y este lado mide 5. Desde A hasta B nos salió 5. Hacemos lo mismo desde A hasta C. Hacemos lo mismo desde B hasta C, y por lo tanto el perímetro será el módulo de AB más el módulo de BC más el módulo de AC. Entonces, ¿qué es el perímetro? La suma de las longitudes de los tres lados, o la suma de los módulos de los tres. Como me queda un poquito de espacio, vamos a hacer algo sencillo. Se llama proyección de un segmento o de un vector sobre otro vector. Proyección de un vector sobre otro vector. Tenemos aquí un primer vector que voy a llamar U y un siguiente vector que voy a llamar V. ¿Qué es la proyección? Pues si trazamos una línea perpendicular desde el extremo de este vector hacia el otro, la proyección sería este trozo de segmento, llamado proyección del vector V sobre U. De V sobre U. ¿Cómo lo medimos? Pues nosotros, supongamos que conozco el ángulo, entonces habíamos dicho que este era el cateto opuesto, entonces esto es el cateto contiguo, y esta es la hipotenusa. ¿Qué es la hipotenusa? El módulo del vector V. El módulo del vector V. Entonces, ahora diremos coseno del ángulo alfa, ¿a qué es igual? Al cateto contiguo entre la hipotenusa. Coseno del ángulo alfa, ¿a qué es igual? El cateto contiguo es la proyección de V sobre U partido de la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? El módulo de V. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Finalmente yo diré que la proyección del vector V sobre U
es el módulo del que se está proyectando multiplicado por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. ¿Repito? Vamos a ver. ¿Repito? ¿Sí? Bien. En este triángulo rectángulo, este es el vector U, completito. Por lo tanto, desde aquí hasta acá, su módulo de V. Este es un ángulo, no el ángulo que forma el vector con el eje OX, es el ángulo que forma el vector con el otro vector U. Supongamos que lo conozco. Entonces, como esta es una línea perpendicular, se forma un triángulo rectángulo. Cateto opuesto, cateto contiguo, hipotenusa. La relación que existe entre el cateto contiguo y la hipotenusa se llama coseno. Contiguo entre hipotenusa, sustituyo el cateto contiguo en la proyección, la hipotenusa es el módulo pasa a multiplicar y ya tenemos despejada la fórmula.